En Photoshop, cuando yo voy a trabajar con una selección, realmente lo que voy a hacer es esto, y para eso pues me voy a acercar acá, hago esto, eh, voy a ponerle desvanecer en cero por ahora, y retomando el cuento, cuando yo hago una selección, lo que estoy haciendo es que estoy abarcando una cantidad de píxel en la imagen para luego transformarlos o modificarlos, ya sea que yo lo vaya a pintar, lo vaya a reducir, ampliar, vaya a hacer algún filtro sobre él, pero normalmente uno siempre tiene que hacer una selección sobre el área o la imagen que quiere. Ahora hablemos de algunos conceptos básicos que van a estar en todas las herramientas de selección. Cuando uno selecciona, normalmente el borde es duro. Voy a coger en este caso pues una herramienta de pintura para que podamos percibir esto. Voy a reducir el tamaño del pincel y voy a pintar. Entonces aumento un poco más la opacidad. Y observemos que el borde de la selección es duro, es recto y llega hasta cierto punto. Pues voy a restaurar la imagen, archivo, volver, y voy a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo una selección o cuando estoy parado en cualquier herramienta de selección, yo voy a tener en la barra de opciones algo que se llama desvanecer, y eso es lo que quiero que quede claro. ¿Qué es lo que va a hacer desvanecer? Me va a suavizar el borde de lo que yo seleccione, y pues se recomienda que pues cuando yo haga esto debe ser un poco suave dependiendo lo que realmente yo quiera o el fin hacia donde yo debo llegar. Yo debo hacer unos desvanecimientos suaves, 2-3 píxeles, para que cuando esa selección la lleve hacia otro lado pues se mimetice y quede mucho mejor. Entonces en este caso pues lo voy a hacer un poco más grande, 5 píxeles, hago una selección y cuando yo desvanezco él siempre va a tender a suavizar el radio de la esquina de la selección que yo haga. Voy a coger la misma herramienta de selección y voy a pintar en este caso, y quiero explicar realmente qué fue lo que hizo. Del borde de la selección hacia afuera él desvanece 5 píxeles, por eso me está pintando hacia afuera con azul, y hacia adentro también va a desvanecer 5 píxeles, entonces por eso se mimetiza con el fondo, y realmente de los 5 píxeles hacia adentro ya sí me está pintando al 100%. Entonces siempre que yo aplique desvanecer sobre las selecciones, el borde me va a quedar suavizado o como semi-transparente, y entre más píxel le ponga a desvanecer, más suavizado me va a quedar el borde. Eso es algo que tienen que tener muy en claro en cuanto uno selecciona las áreas. Voy a restaurar la imagen. Y otra de las cosas que quiero que quede claro en una selección, cuando yo hago una selección, es que en todas las herramientas, por todas las que yo coja, voy a tener en la parte superior unos iconos para adicionar, restar, hacer intersección entre las selecciones y exclusiones entre las mismas. Voy a explicar, voy a hacer una selección rectangular y en este caso miren que me volvió a quedar con los bordes redondeados, y es porque cuando yo aplico desvanecer siempre después de eso pues lo mejor es poner cero, porque hay veces uno no quiere que todas las selecciones queden con el borde desvanecido, y simplemente entonces la voy a aplicar cuando le pongo el radio que yo quiero y después más bien le pongo en cero. Entonces hago una selección en este caso, y en la parte superior siempre voy a tener los iconos. El primero es para crear una nueva selección. Ahí estoy haciendo una nueva selección, miren que yo tengo algo seleccionado y si quiero entonces él me crea una nueva. El segundo sería para adicionar, que si yo presiono Shift también haría lo mismo. Hago clic en el segundo, adiciono. Si presiono Shift también sigo adicionando. Y una de las cosas que también quiero que quede en sus mentes es que yo puedo mezclar las herramientas de selección que ustedes van a ver o han visto en los videos. En este caso estoy utilizando la herramienta del recuadro, pero yo puedo ir a una herramienta tal cual como la herramienta de la varita mágica y decirle que me adicione
y hago clic sobre esto, y entonces mire que estoy mezclando varias herramientas de selección. Yo podría coger el lazo también y decirle que adicione, y entonces yo seleccionar el área según lo que me permita a mí seleccionar el lazo, pero entonces yo puedo mezclarla. No es que simplemente si cojo la herramienta del lazo selecciono áreas con el lazo, no, yo puedo empezar a mezclar. ¿Por qué? Porque depende del área que yo vaya a seleccionar, necesitaré utilizar varias herramientas, no simplemente una sola. Volvamos acá. También puedo restar a la selección. Voy a coger la herramienta del recuadro y hago esto. A esta estaba en adicionar. Aquí sí ya estoy restando. Miren, me está restando. Que la tecla rápida sería Alt. Entonces él va a restar. Tenemos también entonces lo que es la exclusión o la intersección entre las selecciones, o sea que me va a quedar lo que es común entre lo que está seleccionado y lo que yo vaya a seleccionar de nuevo. Entonces aquí tengo una selección y si yo presiono esta icono voy a hacer esto, y este sería el área que me quedaría porque ese era el área común entre las dos selecciones, la que ya había y la nueva. Pero lo mejor sería utilizar varias herramientas dentro de una misma selección, y eso me va a dar a mí muchas posibilidades a la hora de seleccionar. Ahora, cuando yo tengo una selección hecha, como en este caso, yo puedo hacer varias cosas, y una de esas es que yo puedo rellenar. Si yo cojo una herramienta de pintura, como en este caso el pincel, si yo voy a pintar, él no me va a pintar sino sobre la selección, él no me pinta fuera de la selección, él me pinta adentro de la selección. Entonces siempre que yo vaya a pintar yo puedo seleccionar ciertas áreas y es como si estuviera enmascarando. Otra cosa que yo también puedo hacer teniendo estas selecciones, que yo puedo ir al menú de edición y me puedo parar en rellenar. Él ya me va a rellenar toda el área de una vez. Yo aquí donde dice usar, pues le puedo decir que me rellene con el color frontal, que en este caso sería el azul que estaba aplicando, con el color de fondo que sería blanco, con otro tipo de color que yo lo escogería acá. Esto según el contenido, esto sería para que él busque píxeles que están aledaños a la selección y me rellene con esos píxeles, con un motivo que luego iríamos a ver y conocer cómo se haría. Con la historia, esto sería que me rellene con lo último que yo he grabado. Si digamos yo hubiera hecho unos cambios acá y le digo que me rellene con la historia, me restaura. Me puede rellenar también con negro, con gris y con blanco. Vamos a decirle que con el color frontal, y entonces él me está haciendo esto. Otra cosa que yo también podría hacer con la selección en este caso sería que contornear, o sea, pintarle un contorno a la selección. Le voy a dar aquí 5 píxeles, puedo escoger el color, aunque en este caso voy a dejarle el mismo. Le puedo dar la posición que sea hacia adentro de la selección, en el centro o en el exterior. Vamos a ponerle más bien 6, que sea par, si le voy a dar en el centro. Y le puedo aplicar, que luego veremos los modos de fusión. Voy a ponerle multiplicar, aunque le voy a poner más bien luz suave, y le doy OK y voy a acercarme, y lo que está haciendo es que, como le dije que fuera en el centro, le dije 6 píxeles, entonces él está pintando 3 píxeles hacia adentro y 3 píxeles hacia afuera. Entonces básicamente esos serían como los conceptos que tengo que tener muy claros a la hora de hacer una selección.